Bueno, buenas noches para todos, buenas noches para las personas que están conectadas y que se irán conectando por el momento. Mi nombre es Daniel Ruiz y como saben hago parte del movimiento EPJ Encuentros de Promoción Juvenil del Centro Guías Paipa. Ya como muchos saben, hemos empezado a desarrollar un proyecto de evangelización virtual en el cual incluimos este hermoso programa que es ¿Qué se dice? Católicos sin filtro, en el cual todos los sábados a esa misma hora realizamos una conversación con un invitado especial acerca de diferentes temáticas que pueden interesar a la juventud católica y juventud en general, para conocernos más, para hablar más acerca de esos temas y conocer un poco acerca de esta cuestión. Como han visto en nuestras publicaciones y en nuestro póster, el nombre de este capítulo de esta noche es Metámonos en Política, es de cristianos, y para eso tenemos un super invitado, un amigo de PJ, quien es Leandro Quintero, un laico consagrado y un abogado en formación y activista político. Él hace parte del grupo Servidores del Servidor y ya en un momento estará con nosotros para que nos comente más acerca de este grupo, esta cuestión y acerca de diferentes temas políticos relacionados entre iglesia y Estado, juventud católica y política, muchos temas interesantes de los cuales podremos hablar esta noche. De igual manera, alguna pregunta, alguna cuestión la pueden dejar en los comentarios, estaremos hablando, estaremos respondiendo todas sus preguntas y estaremos atentos. Espero que disfruten este capítulo. A ver. Hola, hola, Hola Leandro, ¿cómo me estás? veo. No, por el momento Yo, no, estamos Daniel, a que cargue un poco la imagen para que ya te puedas ver. perfecto. Sí, esperemos Ahí un voy momento. conectando. Listo, listo. Mientras tanto, vamos saludando por aquí a las personas que se van conectando al capítulo de esta noche. ¿Será que sí me alcanzan a ver? ¿Qué dirá la gente? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal No está la sé imagen? qué dirán ustedes, la gente que está conectada, ¿se alcanza a ver la imagen? ¿Se escucha? No sé. ¿Usted me alcanza a ver? Sí, perfecto. Perfecto. Creo que aquí no sé qué dirán las personas que se están conectando. ¿Qué me dicen en los comentarios? A ver. No se ve. Venga, venga, voy a cancelar la llamada y ya no lo vuelvo a llamar para ver si de pronto es eso. A ver si ya aparece. ¿Listo? Listo, dale. Listo. Entonces, ok, vengamos cuadrando. Tun, 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 tun. Pero sigo saludando a todas las personas que se van conectando mientras cuadramos unas cositas para empezar. Ok. Hmm. Bueno, mientras logramos hacer contacto con Leandro, me gustaría que las personas que están conectadas, puedan escribir en los comentarios acerca de qué piensan que hablaremos esta noche, sobre qué tema central les gustaría que habláramos, pues para ir conociéndonos un poquito más y qué pensamiento tienen acerca del tema de esta noche. Ok. Listo, listo, creo que Y ahora sí. listo, creo que ya se ve, creo que sí, creo que ya está todo bien, ya me están escribiendo por ahí que sí, que listo. Listo. Leandro, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien, mi hermano. Aquí, pues, muy contento, ¿no? De la invitación y también muy contento por todo lo que podamos conversar. Claro, Ya que nos, chévere tenerlo aquí en este programa, que chévere estar platicando con usted y empezar a platicar de estas temáticas. Leandro, me gustaría que nos platicara rápidamente en un minuto acerca de este grupo de servidores del servidor en el que su merced está y nos cuente cómo fue su experiencia, cómo ha sido toda esta cuestión, cómo es este cuento, este tema. bueno, ya hace alrededor de 5 años que hago parte de servidores del servidor. Ese es un grupo de laicos comprometidos, que pues empezamos explorando la apostólicamente pues nuestra vida y, y bueno, luego de un proceso, luego de como el discernimiento, los jóvenes y las personas pues van viendo si eso como que les llena y toman el paso de consagrarse. Entonces, existen varios tipos de servidores: está el servidor laborioso, que es laico que no se ha consagrado; está el servidor paciente, que es el que soy yo; está el servita, que es el que dice yo quiero esto para toda mi vida y hace como una especie de compromiso perpetuo. Y, y bueno, ya son 5 años, muy, muy, muy contento, increíble. Somos hijos espirituales del Padre Pío, eh, entonces con la oración muy fuerte y la vida activa también, la vida apostólica también muy fuerte. Excelente, me gusta mucho conocer acerca de estos grupos que pronto uno a veces no tiene el conocimiento, porque al fin y al cabo, igual que PJ, nos basamos en el servicio, ¿no? Nuestra misión en el mundo es poder servir, ya que hablamos del servicio y ya entrar un poquito en el clímax de la conversación, en el punto crucial que vamos a hablar, pues me gustaría mencionar acerca del servidor más grande de la historia, ¿no? De Jesús, de Jesús de Nazaret, que él, pues de todas maneras, como conocemos su historia y todos sabemos de él fue el servidor, él estuvo para los pobres, para los demás, para el prójimo. Y quería que nos comentaras y habláramos acerca de cómo fue la posición, de pronto no la posición, pero sí el personaje de Jesús en la parte social y política de su historia. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, de hecho hoy, como compartí en mis redes sociales, la, como el actor social que fue Jesús de Nazaret, eh, porque fue alguien que denunció la injusticia, denunció las injusticias en una realidad muy injusta. Y la pregunta, del artículo que estaba en Religión Digital, era ¿por qué mataron a Jesús? Y tenemos que ser conscientes que Jesús no fue asesinado por eh, por lo que significaba religiosamente, porque las autoridades romanas pues no tuvieron en cuenta eso, sino que lo que lo llevó a la muerte fue el Jesús como actor político, el Jesús como actor social. Y bueno, y es entender que lo matan. Jesús no muere, a Jesús lo matan. ¿Por qué Sí. lo matan? Y es por denunciar las injusticias, algo que hoy en día también vemos. Sí, claro, o sea, esa cuestión de que tú dices de que pues él murió por la injusticia, al fin y al cabo es eso, ¿no? Era revelar esa cuestión política, porque el momento en que Jesús empezó a hablar de sus ideas, de sus ideologías, de servir al prójimo, de servir a los pobres, pues no fuera algo de mucho gusto para las clases elitistas, por así decirlo, de la época. Entonces es una cuestión muy interesante empezar a entender cómo desde el servicio hubo un sacrificio de Jesús para poder ayudar a los pobres, ayudar a los más necesitados. Claro, y lo que generaba la incomodidad era eso. Algo que está, una realidad que estamos viviendo ahora, es el tema del feminismo, por ejemplo, el papel que históricamente se le ha negado a las mujeres. Jesús era alguien que hablaba con las mujeres, alguien que tenía un contacto directo con las mujeres, alguien que tenía entre su grupo de amigos a mujeres, que daba ese papel preponderante. También que estaba con leprosos, aquellos que estaban, que socialmente
estaban siendo dejados a un lado, que no eran bien vistos por la sociedad, Jesús era el que le daba el protagonismo. Y es allí donde Jesús empieza a incomodar. Sí, algo que mencionas y quiero resaltar un poquito de pronto como punto así histórico, es que la cuestión de las mujeres en esta parte de la religión católica, por ejemplo, el papel de María Magdalena, porque no estoy muy seguro si fue en el 2016 o en el 2017 que la iglesia confirmó que María Magdalena había sido como parte de los discípulos de Jesús, que ella había sido una seguidora más de Jesús y que había ayudado a conformar pues la iglesia como tal como la conocemos. También es un punto para resaltar. Claro, y hubo Pablo, por ejemplo, considera apóstolas también aquellas que ayudaron en un momento en el que Pablo, no me acuerdo muy bien en cuál de sus textos, cuando dice, recíbanla como si me estuvieran recibiendo a mí por toda la colaboración que le prestó esta mujer. Y entonces tenemos a alguien que está revolucionando, por decirlo así, la realidad de su entonces. Y eso es Sí, lo que lo lleva a ser incomodidad para la clase política y gobernante de su entonces. esa palabra de revolución es muy fuerte, es muy ponente en ese momento, en ese punto. Pero es la realidad, y yo creo que, claro, hay palabras que hoy en día nos pueden causar impacto, Ujú. pero, pero ¿qué es la realidad? Jesús fue un revolucionario. Jesús volcó la mirada de su entonces a otra realidad. Jesús hablaba de amor cuando el mundo estaba hablando de violencia. Jesús decía que colocáramos la otra mejilla. O sea, el profeta del amor, aquel que nos dejó a nosotros ese imperativo cristiano, que es el amor, fue, un, fue una piedra en el zapato para las autoridades. Sí, ese es un punto a resaltar muy importante y muy válido, obviamente. Claro que entre toda la historia, hablando un poco ya más adelante, Jesús fue ese representante y más adelante hubo muchos representantes clérigos los cuales quisieron seguir este paso de Jesús y hacer esta voz en la parte política, en la relación Estado e Iglesia. No sé si nos puedas comentar acerca de estos clérigos, de esas personas importantes, de en sí el mundo, esta relación de Estado e Iglesia. Sí, algo que me parece importante y es como las autoridades religiosas de ese entonces, algo que nos dice a Andrés Felipe, que como las autoridades de ese entonces le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque empezamos a ver ese vínculo que siempre ha estado presente entre la iglesia y el Estado. Eh, pero los primeros pasos, los primeros momentos del cristianismo, podemos ver cómo la fe empieza a jugar un papel importante en los gobernantes. Algo que nos acusan a nosotros los cristianos y es como el papel que jugó Constantino. Ujú. Claro, Constantino que vio su cruz y que con esta cruz vencerás, y entonces él se convierte al cristianismo y empieza a ver ese vínculo estrecho entre iglesia y Estado que se ha hecho constante en muchas naciones, algo que también vivimos en Colombia con la Constitución del 86, donde un Estado se dice creyente y bueno, también yo creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia y la espiritualidad, la fe, cuando se mezclan de esa forma el Estado y las iglesias, el Estado y la fe, el Estado y las religiones. La mezcla entre Estado y religión, bueno, ha tenido como muchos puntos, ¿no? Hay veces que se ha señalado a la iglesia por tener una postura política, o se ha señalado a la iglesia por tener ciertos pensamientos que al fin y al cabo no van mucho con la relación de Jesús. Me gustaría como resaltar o poner en conversación esta cuestión, ya que estamos hablando de historia, la parte histórica de la relación entre iglesia y Estado, lo que ocurrió pues en la época de la violencia en Colombia, lo que pasaba entre los liberales y conservadores, el papel del Estado y la Iglesia en ese momento. Claro, por supuesto. ¿Cómo es posible? Claro, la iglesia llega desde la misma colonización de América, llega imponiéndose. Entonces ya desde allí nosotros los que nos decimos cristianos entramos perdiendo, porque fue una fe que fue impuesta,
fue impuesta a nuestros antepasados y que se ha ido pues en tradición, sin restarle lo importante, lo significativa que es. Eh, y eso fue avanzando a algo que fue muy notorio y uno de los hechos también lamentables de de la iglesia católica en el país, y es la época de la violencia, como lo mencionabas, Daniel. ¿Cómo es posible que en un país se pueda decir que matar liberales no es pecado? ¿Cómo se puede creer que una iglesia que está fundada en un pensamiento y en un ejemplo de vida como Jesús de Nazaret, que predicó el amor, cómo se puede decir que matar a uno u otro no es pecado y que se acolite de esa forma? La, la iglesia católica colombiana ha tenido una relación estrecha con la violencia en el país y no podemos negarlo. Sí, eso es innegable, por eso me gustó como tratarlo a esta conversación. A partir de este punto de que estamos hablando de la historia y que entramos un poquito en Colombia, su merced nos podía resaltar algunos líderes políticos que se han estado en relación, digamos, estrecha iglesia-estado y qué influencia han logrado tener como parte positiva y como parte negativa, pues porque como habíamos hablado, no podemos ocultar que hubo momentos oscuros en esa relación que hubo entre iglesia y Estado. Yo creo que el momento más oscuro de la iglesia es cuando tenemos la relación iglesia-estado, es cuando vemos la Inquisición, es cuando vemos que se empiezan a perseguir personas que piensan, no solamente que tienen una postura de fe distinta, sino que tienen una postura política distinta. Ya desde allí es importante decirlo. En Colombia hay algo interesante que pasa en Colombia cuando se dice que en Latinoamérica y que en Colombia no, como que no creamos instituciones. Hubo un personaje que hizo centrar la mirada de fe, que fue el padre Camilo Torres, y fue cuando inicia, Camilo Torres Restrepo, cuando inicia aquello que conocemos como teología de la liberación, que surge con aquella persona que se compromete y que dice, yo mi fe la tengo que ver encarnada y en acción con el otro, y cuando me comprometo me doy cuenta de que existen unas estructuras injustas que son las que están generando, que existe un pecado estructural que es el que está generando unas condiciones sociales que llevan al sufrimiento de las personas. Y claro, surge en Colombia pues el padre Camilo Torres, pero en diversas partes podemos encontrar algo que sucede en la relación de iglesia y Estado en El Salvador, en Nicaragua. Ernesto Cardenal y Fernando Cardenal, que llega a ser ministro, un religioso, alguien que pertenece a una orden religiosa, llega a ser ministro. Y bueno, tenemos en Perú a Gustavo Gutiérrez, tenemos un español que viene a Brasil y que también se pone en el centro, eso que es Pedro Casaldáliga, bueno, Leonardo Boff, franciscano, Escanone, Argentino. Y bueno, pues aquí en Colombia tenemos grandes ejemplos de personas que son líderes desde lo social. Fue el padre Camilo Torres. Hoy en día tenemos a Javier Giraldo, un jesuita comprometido de una manera impresionante. Sergio Restrepo, que vamos a conmemorar ahorita el 1 de junio, un año más de su desaparición, de su muerte, que fue alguien que murió en Terra Alta, Córdoba, precisamente por comprometerse. Ya que venimos hablando de la teoría de la teología de la liberación, me pareció muy interesante ver, bueno, dentro de este grupo de personas a Leonardo Boff, ya que él en un momento anunciaba toda esta situación cuando pasó, cuando Bergoglio, el Papa Francisco, pues fue seleccionado como Papa, que este punto de la teología de la liberación salió a realzarse, ya que hay algo que como que se empezó a crear, que decía que la teología de la liberación se empezó a volver una postura política dentro de los mismos clérigos en la iglesia.
Entonces le preguntaban a Leonardo Boff, que ha sido como uno de los representantes más fuertes de esa teología de la liberación, pero que como su merced lo decía, cada país latinoamericano tiene su representante, cada país en el mundo prácticamente. Él decía que no, o sea, no importa o sea, de qué modo vía la teología de la liberación, lo que importa es que tenga la liberación para los pobres, que tenga la liberación para los más desafortunados, y es algo que él mencionaba, decía que Francisco, bueno, Bergoglio lo tenía por el hecho de ser franciscano. Francisco, el padre Bergoglio es jesuita y Jesuita. en Argentina hay algo que se conoce como teología del pueblo. La teología del pueblo es distinta a la teología de la liberación, pero sí es una corriente que se compromete mucho, mucho con los pobres y, y me haces acordar de una frase de Helder Câmara en Brasil, cuando dice, cuando yo le doy comida a los pobres me dicen santo, pero cuando los pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Lista. Y entonces es la relación, claro, empezamos a satanizar una fe que se cuestione por el pecado estructural. Y aquella fe o aquella realidad que empieza a incomodar a una jerarquía que nosotros somos hombres de fe, somos personas de fe, pero reconocemos que existe una estructura clerical en la iglesia, una estructura clerical que, que en momentos de la historia se ha acomodado o ha tenido una zona de confort. Y hay personas que han llevado a comprometerse del modo tal de renunciar a aspiraciones clericales para comprometerse con los más necesitados. Existen órdenes religiosas, por ejemplo, en la Compañía de Jesús existe ese compromiso de no aspirar a cargos eclesiales, a dignidades eclesiales, precisamente porque se reconoce que el fin de la iglesia no tiene que estar en la iglesia misma, sino que tiene que estar en función de los pobres, en función de los más necesitados. Y si eso nos lleva a preocuparnos por el pecado estructural, por la corrupción, por la injusticia, pues es producto de encarnar la fe. La encarnación de la fe. Creo que prácticamente en esto se basa mucho la teología de la liberación, porque, bueno, Camilo Torres, como ya lo mencionamos, él hablaba muchísimo del amor al prójimo, ¿no? Y creo que ha sido la base en todos los países latinoamericanos de este uso de la teología de la liberación, que pues, como hemos ido comentando, ha cambiado en muchos aspectos respecto a muchas personas, se ha impactado mucho en el clérigo, en la Iglesia Católica. Digamos, respecto a este punto que hablábamos de la teología de la liberación, también me gustaría mencionar algo que dijiste y era la parte, digamos, del comunismo, como desde de esa impartir el amor al prójimo, que era por los más necesitados, ya recalcamos lo que dijo Jesús en su época, que él también trabajaba por los más necesitados, cómo ese trabajo fue categorizado, ¿no? O sea, decía, bueno, si usted dice esto es porque usted tiene esta ideología política, usted tiene que tener una ideología política para pertenecer a tal punto o a tal grupo, algo que pues no sé, no me parece. Claro, y es querer satanizar posturas. Y claro, desde un tiempo para acá, una forma de satanizar políticamente, llamar la derecha para invisibilizar a la izquierda le dice comunista. Y la izquierda para invisibilizar a la derecha le dicen neoliberales, que quieren privatizar todo, que el papel preponderante de la economía por encima de la política social. Claro, son posturas que quieren tratar de invisibilizar. Y en la fe también lo vemos. En la fe vemos que aquellos que, que le dicen, y puede sonar duro, ¿no? Pero si le dicen a un obispo, es que tenemos que estar es con la gente, no es tanto nuestros compromisos, que todos lo tienen, todo religioso lo tiene, toda persona consagrada lo tiene, pero ¿y de qué nos sirve a nosotros estar con nuestro banquete en nuestras casas cuando hay gente que está sufriendo? Y nosotros, el, digamos, el compromiso o aquella bandera que tenemos nosotros, los cristianos, es tan pesada porque nos dice, nosotros no descansamos hasta que todos estemos compartiendo el pan. Sí. Y es un pan que se le ha privado a unos.
Eso que dices de que el pase en la prueba a unos es, creo que una base para la conformación de muchos movimientos juveniles, muchos grupos, los cuales basan esto para poder trabajar por el prójimo. Por ejemplo, lo que tú nos decías de servidores del servidor, que también tiene esa base, igual diferentes movimientos católicos, y cómo este impacto ha generado pues diferentes corrientes, diferentes fuentes, y ver, digamos, vamos con la teología de la liberación, que fue un impacto que generó ahorita la iglesia. Pero de todas maneras, impactos sociales que han generado, vayámonos otra vez a Colombia, y que la iglesia ha estado presente. Un ejemplo claro puede ser, quiero yo, el proceso de paz. Sí, ¿cómo es? Algo que me, algo que me parece, yo creo que en eso radica la importancia de que los cristianos nos preguntemos por la política, y es que suceden casos en los que por no preocuparnos dejamos a un lado y dejamos que la discusión se vaya por otros caminos y que no se responda a las verdaderas necesidades que existen. ¿Cómo es posible que, que un cristiano que aboga por el amor, que aboga por la paz, eh, no se pronuncie y no tome, no asuma una posición frente a un momento decisivo de la historia del país, que fue el proceso de paz? Dice el padre Francisco de Rú, hoy presidente de la Comisión de la Verdad, en su libro eh, La audacia de la paz imperfecta, que fue un desacierto que la iglesia colombiana no asumiera una postura frente al proceso de paz, que lo dejara que la discusión se tomara por otro aspecto. Y entonces no nos importaba que el país se siguiera desangrando. O sea, la iglesia estaba colocando la espalda a una realidad. Y, y yo soy de los que considero que se debía asumir una posición. Debíamos decir algo. No podemos, en un país que llevaba más, pues en ese entonces de 50 años, pero es una historia de violencia que tenemos, y que nos siguiéramos desangrando y matándonos entre hermanos. Si los cristianos no nos involucramos en política, dejamos que la política se deshumanice. Nosotros somos los que estamos en servicio a los demás por vocación, porque en verdad amamos. La recompensa de los políticos, ellos se involucran en política porque quieren una retribución, que es electoralmente pues ver reflejado eso, ¿no? Con votos. Nosotros nos preocupamos por los pobres, y no es porque es un discurso político del cristiano, sino porque es una vocación, la vocación de amar al prójimo, que está presente en todos, que está presente en el rico, en el pobre, en el de derecha y de izquierda, que está presente en todos. Aquí hay algo que nos mencionan en los comentarios que me gustaría leer y dice, la liberación del cristiano debe ser radical, en opciones concretas, tomar una postura puede ser, en opciones concretas históricas, claroscuras de la realidad que nos interpreta cotidianamente. Claro, claro, un cristiano que esté de espaldas a la realidad social, o sea, un cristiano que esté en el mundo, claro, eh, sin entender ya esto en términos muy católicos, ¿no? De estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Nosotros vivimos una realidad y tenemos que ser consecuentes con eso en lo que creemos. Y tenemos que dar razón de nuestra fe. Y el cristiano da razón de su fe en acciones concretas. Y las acciones concretas, que es la lucha por las injusticias. Jesús denunció las injusticias de su época. Y nosotros hoy estamos llamados a hacer eso. ¿Cómo es posible que todavía sigamos teniendo casos de racismo tan impresionante como el caso de Estados Unidos con Floyd, que es deshumanizante, que es totalmente inconcebible, ¿no? Hoy en día a día en el país están asesinando más y más a líderes sociales, y la Iglesia Católica, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Iglesia Católica en todos estos escenarios? ¿Debemos asumir una postura o no? Y es allí donde yo creo que es importante que los cristianos nos preocupemos por la política, por lo social.
Es muy claro todo lo que dices, que son menciones concisas de hechos que ocurren recientemente, que vienen ocurriendo ya desde tiempo atrás, y es la cuestión de ver que hace, o sea, hay trabajo por hacer. O sea, de la parte juvenil, la parte de los grupos juveniles, la relación de la política tiene que ser directa. Puede que, digamos, se piense que no tiene que haber una relación entre, a veces de pronto, la juventud católica y la política, que sus posturas, que sus ideologías, que la iglesia hizo esto, que la iglesia hizo aquello, pero es la manera de reivindicar nosotros, digamos, ciertos errores o de pronto como fallos que se ocurren para mostrar esa postura que tenía Cristo de servir a los demás. Claro, y Jesús y el magisterio de la iglesia, Jesús los apóstoles, eh, Jesús y el vicario de Cristo, el Papa, nosotros podemos leer la encíclica de Laudato Si, cuando nos dice que estamos en una casa común y que tenemos que preocuparnos por esa casa común. Y entonces se está discutiendo por ejemplo, se discute la intervención en zonas de páramo. Nosotros aquí en Norte de Santander tenemos una riqueza hídrica impresionante, el páramo de Santurbán, tenemos también Almorzadero. Entonces, nos quieren explotar los minerales que se encuentran en la casa común, y el cristiano, ¿qué debe hacer? El cristiano debe simplemente eh, quedarnos contemplando esa situación y no hacer nada, sin desmeditar y sin hacer un llamado a que no vivamos nuestra fe, también haciendo una oración constante, una oración que nos sensibilice y que nos una, pero también con acciones concretas. Claro, o sea, el hecho de mencionar de que hay que hacer algo y que estar presente es el hecho de, como venimos diciendo, de que también es una invitación para que los jóvenes católicos nos involucremos un poquito más en esto, porque sabemos que la voz joven, digamos, en mucho tiempo atrás, de pronto que la juventud y la política en Colombia no estaban tan relacionadas, pero actualmente vemos esa fuerza que se está llevando entre la política y la juventud. Igualmente, ¿por qué no relacionarlo con una postura católica para que vean las acciones que nosotros podemos hacer? Es algo muy resaltable y que me parece como muy bacano que pueda salir ese contexto de esta conversación. Y hablando con nuestra etiqueta de católicos sin filtro, eh, yo creo que nosotros debemos empezar a alzar también nuestra voz, nosotros como jóvenes. Nosotros, yo creo que muchos en llegado momento podemos llegar a sentir vergüenza cuando se nos dice, es que ustedes no pueden participar porque la postura de la iglesia es retrógrada, entonces desprecia a la mujer, hace esto, hace no sé qué, ha sido cómplice. Y entonces nosotros somos, también sufrimos las consecuencias de ese papel histórico que ha tenido la iglesia y nunca participamos. Y entonces el joven católico quiere participar, quiere hacer algo por su comunidad, por su sociedad, y no lo hace porque carga en sus hombros el peso histórico de errores del pasado. Y yo creo que no. El hecho de que, como dice nuestra etiqueta, podamos hablar sin filtro, es decir, aquí estamos los jóvenes católicos y nosotros como católicos tenemos esta postura. Nosotros respetamos la vida, nosotros respetamos la casa común, nosotros luchamos por las injusticias, nosotros predicamos el amor y queremos que haya un amor en el mundo. Antes de pasar a otro tema un poquito más social, que es la cuestión ahorita digamos, de momentos de pandemia, de que la iglesia también juega un punto social, me gustaría como leer esta pregunta y que la respondiéramos, que dice la primera pregunta, dice, ¿y en qué se diferencia una denuncia política de una denuncia cristiana particular? Pues si las hay. Claro, nosotros, como ahorita habíamos dicho, la diferencia entre un actor político eh, no cristiano, por decirlo así, o no cristiano comprometido, y la acción política de un cristiano comprometido. Y es que la respuesta que da un político tradicional pues es en defensa de un caudal político que tiene. Tenemos
senadores, por ejemplo, que abogan de una manera particular por defensa de las regiones de donde ellos son oriundos o donde tienen su mayor rédito político, pero el cristiano no. La diferencia del cristiano es que la denuncia cristiana es una denuncia que se basa en el amor, que se fundamenta en el amor, que se fundamenta en la persona humana y que no tiene un interés. Nuestra el interés del político es que se vea reflejado electoralmente, pero el cristiano lo hace por vocación. Nosotros defendemos y nos comprometemos porque es nuestra vocación. Nuestra vocación es amar y amarlos a todos y amarlos de verdad. No amarlos solamente con el golpecito en la espalda diciendo pobrecito, sino, Sí. hombre, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer como joven que digo que creo como creyente en Dios, como creyente en Jesús, cuando mi hermano está sufriendo? ¿Lo dejo sufrir? Nosotros no tenemos una motivación política electoral, sino que es una motivación desde el amor, desde nuestra vocación de cristianos. Pasando ya con todo lo que mencionaste de esto, digamos, de una parte que quiero resaltar, que decías que si el hermano está sufriendo, dejarlo sufrir, es resaltar ahorita en momentos de pandemia el papel que ha tenido la Iglesia Católica, los grupos juveniles, los movimientos católicos, en esos momentos de pandemia que quizás no hayan sido resaltados, que de pronto la han juzgado por decir que no han estado haciendo, entre comillas, nada, y sería bueno resaltar toda esa cuestión que realmente está pasando. Sí, y claro, se dice que es uno de las posiciones que se ha tenido desde hace mucho tiempo, y es que si la iglesia quisiera acabaría la pobreza. Sí. Se cree que dándole pan hoy a las personas entonces se acaba la pobreza. Y no, se necesita una acción constante, y es una acción constante que hace la iglesia hoy por hoy. Vemos que universidades están prestando sus instalaciones para que se haga los estudios de las vacunas, para que se estudien las muestras de ahora de la enfermedad del coronavirus, que también tenemos universidades que donan implementos. Desde el Vaticano se ha donado una suma de dinero para atender todo el tema del coronavirus. También tenemos instituciones que están día a día trabajando por las personas que están sufriendo. El, digamos, como la participación social ha venido desde hace mucho tiempo, desde la salud, desde la educación, desde muchos temas ha venido la iglesia trabajando. Por ejemplo, las hermanitas de, de la Madre Teresa de Calcuta, las hermanas, se me escapa el nombre. De pronto, si alguien en los comentarios nos puede recordar. Este, bueno, tenemos decía, a las misioneras de la caridad, la Semana Ujú. Misioneras de la Caridad, tienen un trabajo impresionante y ellos no están. eh, Ahí Juan Andrés nos recuerda que son de la caridad. Juan Andrés que aprecia mucho a las hermanas de la caridad, de hecho, que era el apostolado que más le encantaba. Eh, claro, las hermanas de la caridad en época de pandemia y sin época de pandemia han estado trabajando, han estado dando todo de sí por las personas que más lo necesitan. Sí. Sí, y es eso de que, digamos, hay más grupos, digamos, católicos como tal, que ahorita estamos hablando de momentos de pandemia, digamos, en otros momentos, momentos en los que el Estado ha abandonado ciertos puntos, ciertas localidades, ciertos sitios. La iglesia ha llegado con esos grupos a dar educación, a generar salud. Algo que es mencionar y que creo que en muchos de prontos pueblos o sitios pasa, es que en una vereda muy lejana tenemos la parroquia. La parroquia la construyó el sacerdote con su comunidad, y esa misma parroquia es colegio, esa misma parroquia es centro de salud, esa misma parroquia hace iglesia cada cierto tiempo, misa, perdón. Entonces es esa cuestión de ver que se están haciendo las acciones. Por supuesto. Y
hay una pregunta que surge en estos temas cuando se habla de, como de esa relación, y es ¿por qué la iglesia no paga impuestos? ¿Por qué la iglesia no debería? Yo soy de los partidarios que dice que la iglesia no debería pagar impuestos. Y nos dicen, hombre, ¿por qué? Si las propiedades... Pero, ¿cuál es la razón para que no paguen impuestos? Y es que el Estado, a través de sus instituciones, no cumple los fines esenciales. Nuestra Constitución nos dice que el Estado debe proporcionar o debe cumplir esos fines esenciales y no lo hace. El Estado no llega a todas las comunidades con salud, el Estado no llega a todas las comunidades con educación de calidad, el Estado no presta servicios en todo el territorio nacional y es allí donde entra la iglesia. Como vos lo mencionabas, en regiones apartadas puede que no haya un centro de salud, pero hay un templo, una Sí. capilla o una parroquia. En el Catatumbo, que es de la región a la que yo pertenezco, eh, nosotros, nosotros no participamos, nosotros no vemos el reflejo del Estado, no vemos la presencia del Estado en muchos aspectos, lo vemos en represión solamente, pero sí vemos a la iglesia. Cuando se han presentado casos de secuestros acá, los que han sido mediadores ha sido la iglesia, ha sido el obispo de Ocaña, han sido sacerdotes de las parroquias de algunas de estas comunidades, y es porque la iglesia sí llega, el Estado no llega, la iglesia sí llega, y son las razones por las que no se paga. Y si todos deberíamos, que nadie pague impuestos, como nos dicen, pues toda aquella función social no lo paga. ¿Cuál es la estrategia que tienen grandes empresarios en el país para no pagar impuestos? Montar una fundación. Montan una fundación y toda esa carga tributaria empiezan a aliviarla. Pero la iglesia también, pero a través de una función que no lo hace para evadir impuestos, sino porque es su misma esencia, su misma vocación. Creo que esa cuestión de, digamos, de la parte de la fundación y creación de fundaciones por parte de algunas empresas para no pagar impuestos y relacionarlo con la iglesia sería interesante tratarlo de pronto en una segunda parte que podamos hacer de ese tema de metámonos en política. Hay algo, ya nos quedan 13 minutos, me gustaría hablar antes de comenzar con una reflexión y qué, y bueno, una reflexión y momento de preguntas, es que, digamos, hay un proyecto en el que estuviste participando, no me recuerdo muy bien el nombre, que era como de acoger a los inmigrantes, que lo hiciste con un grupo. ¿Nos puede mencionar sobre eso también, que hace parte del proceso social que interviene en la iglesia? Claro, yo pues ya estoy finalizando mi etapa universitaria. Tuve la posibilidad de ser voluntario en una institución eh, de atención a migrantes y población desplazada, que es el Servicio Jesuita a Refugiados. Jesuita porque hace parte de los jesuitas, la Compañía de Jesús, y es una institución y bueno que lo recordás, que está trabajando en varios lugares del país y que al día de hoy están con el uniforme puesto porque la población migrante es una de las más afectadas en esta situación. Todos estamos afectados de diversas formas, sí, pero la población migrante es una población que no tenía una vivienda, que vivía en un lugar pagando el diario. Vivían del diario y el arrendamiento también era del diario. Y al no tener cómo pagar, pues entonces han tenido que salir. Hay gente que le ha tocado que venirse de pie para regresarse para Venezuela porque prefieren pasar la pandemia en Venezuela que pasarla acá. Y hay instituciones de la iglesia, como es el caso del Servicio de Jesuitas Refugiados, que está trabajando día a día para garantizarle tantas garantías a estas personas desplazadas inmigrantes que no han tenido la oportunidad, sí, afectados como otros, pero que se ven muy vulnerables. Sumados a su condición de vulnerabilidad, la pandemia los ha colocado en un grado de vulnerabilidad mayor todavía. Claro, ya el tiempo que nos queda, que es muy poco, creo que nos queda como unos 10 minutos,
quiero abrir el campo de preguntas, si alguien tiene una pregunta por hacer en los comentarios, y mientras tanto seguir hablando de un tema que es el proyecto Panamazónico, creo que es, que, que también pues hace relación a momentos en los que la iglesia pudo llegar en situaciones de pandemia, situaciones sociales complicadas. Claro, frente al Sínodo de la Amazonía hubo personas que estuvieron participando en ese sínodo de aquí, de Colombia, que se estuvieron, las personas que hacen parte del Amazonas. Estuvo, de hecho, el director nacional del Servicio Jesuita de Refugiados, eh, estuvo personas del proyecto de la Panamazonía, que es un proyecto que tienen los jesuitas también. Eh, porque, hombre, el Estado no ha llegado de manera efectiva a todo el territorio, no ha llegado al Amazonas, pero la Iglesia sí. La Iglesia está cumpliendo hoy por hoy un papel fundamental eh, en el cuidado de la casa común en nuestro lado de la Amazonía y en proyectos de cooperación con los países que son vecinos y que tienen por parte de la Amazonía. Eh, la iglesia, la iglesia no se publicita muchas veces en su trabajo. Yo creo que eso es porque no se conoce, pero se está trabajando mucho. Hay grandes proyectos en el Chocó, ya que vi que se conectó el padre Jonathan Marín, que él también estuvo de misión en aquellas zonas del país. Es La iglesia está llegando a unos lugares a los que el Estado no ha llegado en años, y la iglesia se ha hecho presencia. Aquí nos dan una pregunta que es, a ver, ¿cómo entrar a realizar ese cambio en la política cuando se entra a servir desde la política? ¿Este se desprestigia y no se tiene en cuenta? Bueno, ¿cómo? Yo creo que el papel del cristiano tiene que estar presente, porque es un papel que llama al amor, que llama a la humanización. Eh, no se tiene en cuenta. Yo creo que sí, un movimiento de amor, un movimiento de ternura, y esto no es queriendo sonar tibio, como se dice ahora políticamente, pero sí se puede llamando, claro, a un frente común, sí, a un frente común de personas que, que creemos en que esto sí tiene solución, en que esto sí tiene una salvación. Eh, Uno de nuestros referentes puede ser Jaime Garzón. Decía, yo creo en la paz, yo creo en los demás, yo creo que este país tiene salvación. Lo que pasa es que es un norte demasiado lejano, y es lo que nosotros tenemos que hacer, armar un frente común como gente que entiende la política como una respuesta que tenemos que dar, y nosotros como cristianos desde el amor, para que hagamos algo. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Tenemos que organizarnos? También. Porque en la política tiene impacto el que se organiza. Islas aisladas no somos, como individuos no lo somos, y en política mucho menos. Todos tenemos que participar. Exacto. Aquí, pues, esta pregunta, la última, rápido, para que ya se nos va a cortar el tiempo, entonces es mejor responderla rápidamente. Entonces, es mejor una relación iglesia-estado para mejorar esas falencias estatales en un minuto. No, En un minuto. no, no. La iglesia es una cosa, el Estado es otra. Deben estar separadas porque no podemos caer en los errores del pasado. Una cosa es el Estado, otra es la iglesia. Pero la actividad de la iglesia tiene que estar en los escenarios en los que a la política le cuesta. Debe estar en la conciliación, un sacerdote dirigiendo la Comisión de la Verdad, la comisión que nos va a relatar la verdad de lo sucedido en el conflicto colombiano. Eso es un espacio donde la iglesia debe estar conciliando entre partes, tratando de dar respuestas, organizando las comunidades. Esa es la participación que debe tener. No directamente volver a ser como la Constitución del 86, un Estado católico y apostólico, no. Bueno, Leandro, ya se nos está acabando el tiempo acá en el directo. La verdad fue una conversación bastante satisfactoria y fue muy chévere poder conversar de estos temas. A la gente que se conectó en el en vivo, gracias por estar ahí, por estar comentando. Si quieren una segunda parte de este tema con Leandro como invitado nuevamente, de Metámonos en Política,
nos lo escriben en los comentarios, igual el directo va a quedar grabado, entonces muchas gracias a ti, Lo Leandro. pueden ver en YouTube, ¿no? Pueden ver en YouTube. El movimiento tiene su canal de YouTube, su página de Facebook, Instagram, Twitter, también para que nos sigan en las redes sociales. Igualmente, Leandro, nos comenta tus redes sociales para que te sigan la gente que está acá. ¿Cómo Sí, apareces? yo en todas las redes sociales aparezco Leandro, Raya al Piso Coupé, en Instagram, en Twitter y en Facebook, Leandro Quintero Pérez, para que me envíen la solicitud. Hay muchos amigos acá, Juan Andrés que estuvo también preguntando, Sebastián Escarpeta, eh, también, bueno, Jenny está también conectada, eh, Lady Carolina, muchas gracias también por conectarse. Andrés Felipe, que estuvo haciéndonos preguntas, un médico importante en este tema de la pandemia, que sería bueno tenerlo, que es un médico que está terminando su maestría en epidemiología. Sería también importante ver cómo alguien, un cristiano, un católico, está afrontando esto. Y bueno, hay tantos que se conectaron. Steven Vaquero también, bueno. Me alegra Hay, ver tanta juventud conectada y que esté como tan involucrada en este cuento. Entonces, Leandro, no siento más, agradecerte a las personas que se conectaron. Vamos a finalizar este en vivo y recordarles que, por Cristo, más, más y más. Entonces, buenas noches a todos y feliz noche, Leandro. Feliz noche. Dios los bendiga a toda la gente allá a toda la gente de Antioquia. Saludos a Juan Andrés, de, a la gente también. Hombre, ay, Cristina también se conectó. No, no, eh, estamos de varias partes del país, eso es importante. Entonces, un saludo cariñoso de aquí desde Puerto Boyacá, por allá Ocaña, por ahí México, México, bueno, a la gente que se nos conectó, se nos va terminando el tiempo, esperemos tener una segunda parte de esta misma temática y muchas gracias a todos. chao, Dios los bendiga.